Pessoa, que se traduciría por persona, ese, y persona, o sea, si uno dijera Fernando Persona, es máscara en latín. Entonces, sí es muy, muy sorprendente que un apellido al que él además le quitó el acento circunflejo, Pessoa, y se lo quitó diciendo que quería que ganara una dimensión más internacional, y digamos que no se frenara por un acento que podían no tener todos los idiomas. Eso lo hizo en 1916. Él fue muy consciente del apellido que tenía, y yo creo que del valor de la palabra en todas sus acepciones. Pessoa es máscara, entonces que alguien que se subdividió en tal vez 136 autores ficticios o más, que lo hizo desde muy pequeño, que hizo de la despersonalización dramática una práctica toda su vida, tuviera asignado, cifrado en el nombre la idea de máscara, de enmascaramiento, que el poema más conocido de él, uno de los más, sea Autopsicografía, donde dice el poeta es un fingidor. Pues sí, así es como que Fernando Fingidor se llama Fernando Máscara, y eso es muy sorprendente. Eso es rarísimo, porque uno cae en el abismo de Pessoa sin darse cuenta. Yo lo hice cuando empecé a entrar en esas profundidades de todos los papeles. Ahora, yo creo que en el camino se cruzó primero Lisboa, y yo tendría que culpar a Lisboa, que está antes, que rima con Pessoa, y Pessoa además nació en la fecha en que se celebra a la ciudad de Lisboa. Entonces el 13 de junio, que es la fecha de la ciudad, es la misma de Pessoa. Incluso por eso se llama Fernando Antonio, por San Antonio de Padua de Lisboa. Y entre las muchas coincidencias que se cruzan en el nombre, en los nombres, en el apellido de Pessoa, bueno, sí, yo terminé en algún momento ahí metido por la obstinación de regresar a Lisboa, de quedarme viviendo ahí, porque sin saberlo, el primer barrio en el que viví varios años fue Campo de Urique, donde fue enterrado Pessoa en el Cementerio de los Placeres, donde está la casa Fernando Pessoa. Y porque sin saberlo, cuando estudié al principio en la Universidad Portuguesa la maestría en estudios portugueses, lo hice con los editores en ese momento que tenían la exclusividad de publicar a Pessoa. Y hay como una cantidad de caminos ocultos que uno mira hacia atrás y dice cómo sucedió todo esto. Yo mismo no lo sé, pero me fueron llevando hacia Pessoa, hacia el archivo y hacia algo de lo que yo sé que ya no podré salir del todo. Que definitivamente es alguien, un autor que pensó en la posteridad, publicó un libro de 44 poemas en 1934 que es Mensaje, unas plaquettes en inglés de pocas páginas hacia 1918, 1921, poemas y textos sueltos en revistas, más de 200, pero dejó baúles llenos, llenos de documentos, de escritos, de más de 30.000, que claramente rebasa lo que se alcanzó a conocer en vida, que de él hasta 1935, que es la punta del iceberg. Es alguien que necesitaba escribir, que lo hubiera hecho en cualquier situación, bajo cualquier condición, creo yo, que lo hizo a lo largo de toda su vida y desde muy pequeño, y que no lo hizo necesariamente pensando en que fuera a publicar o que todo fuera publicable o que todo se tuviera que llevar al papel impreso. Y somos nosotros los que estamos convirtiendo a un autor de un manantial así de grande en una biblioteca, en una serie de libros, pero nosotros somos los que nos vamos a inventar tal vez esa biblioteca Pessoa que podrá tener en obras completas más de 200 tomos, pero en vida Pessoa publicó solo un tomo. Y hasta la generación, hasta hace algunas generaciones, yo creo que era Luis de Camões la figura central. Pessoa
dijo muy joven, con 20 y tal años, que en la literatura portuguesa iría a surgir un súper o supra Camões, y se autoprofetizó a sí mismo, y Pessoa esperaba ser ese supra Camões, esa especie de supra Cervantes, si lo pusiéramos en términos del español. Entonces, para Pessoa tenían que ser dos las grandes figuras, Luis de Camões y Fernando Pessoa, y Pessoa esperaba ser la figura superior. Claro, ya nosotros con otra perspectiva pensamos en el Nobel de la lengua portuguesa, que es José Saramago, pensamos en Antonio Lobo Antunes, que va a recibir el honoris causa ahora en Perú, pensamos en las generaciones nacidas alrededor de 1970, donde está José Luis Peixoto, Gonzalo M. Tavares, Alfonso Cruz y varios otros autores, un poco antes Dulce María Cardoso, etcétera. Y vamos conociendo más de esa literatura, y alguna va a aterrizar en Lima ahora para la Feria Internacional del Libro. Pero la verdad es difícil salirnos, digamos, de ese conocimiento fundamental que gira todavía alrededor de Pessoa, que creo que es el autor de todos, el más conocido, el más buscado, y el que rebasó en poco tiempo a la figura más destacada, insigne de la literatura portuguesa histórica, vinculada al nacimiento de esa literatura, de cierta forma, a una versión nacional de epopeya que es Camões. Yo alcancé a ser parcialmente traductor con Nicolás Barbosa de algunos poemas, por lo menos los que están en inglés o en francés en el original, y dos o tres poemas que Oscar Limache consideró que ya estaban muy bien en la traducción que conocía nuestra y que quiso replicar. Creo que uno de esos es Opiario. Ahora, todo lo demás es un trabajo de él y magnífico, y, y tratando de tener un oído claro iberoamericano, pero además peruano, para que pueda ser efectivo y pueda ser un hallazgo en español la forma de trasladar del portugués al español a Pessoa. Ahora, el desafío grande de la antología mínima es que ante un autor que escribió toda la vida, que dejó baúles tan llenos de gente, de escritos, de ideas, pues Pessoa, si un día imagináramos una obra poética completa, no solo estaría en 3 idiomas, sino que tal vez ocuparía 10.000 páginas, algo así. Y aquí tratamos de no superar unas 300 páginas en una antología bilingüe, donde creo que están más o menos unos 80 poemas, es un cálculo aproximado, y es muy difícil tratar de llegar sintética, minimalistamente a una propuesta de lo más representativo en términos lingüísticos, de personalidades literarias, de estilos, de formas métricas, de temas, ante un autor tan vasto. Entonces, digamos que ese es el gran desafío, ver si podíamos proponer un Pessoa más portátil, sin desconocer que es muy vasto, y además sin desconocer que hay zonas que no se han publicado, y tratando de tener una visión de conjunto de lo publicado, de lo inédito y de todo lo que se podía leer para poder hacer una selección tan acotada. No, y desde que, prácticamente desde que empecé sabía que no, faltarían muchas vidas. Pues además tiene una profecía magnífica que más o menos dice que hay un ciclo del sebastianismo y de las grandes figuras de la historia portuguesa que solo va a culminar en 2198, y más o menos que hay que esperar hasta 2198 para contemplar a Fernando Pessoa en toda su grandeza y entenderlo. Entonces a mí se me va a escapar muchísimo, se nos va a escapar hoy a los que lo estamos leyendo mucho de lo que falta conocer de Pessoa, entre otras cosas porque no se ha publicado. Incluso yo que he recorrido cada papel del archivo uno a uno más de una vez,
pues hay muchas cosas que he olvidado y por las que no volveré a pasar. No, es una promesa. En este momento estoy tratando de cumplir una de varias que tengo, que es seguir publicando los cuadernos de Fernando Pessoa y espero publicar otra serie de cuadernos inéditos en pocos meses.